Lo que estáis a punto de escuchar es la historia de cómo mi familia se destruyó por dinero. Suscríbete y dime desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy, porque esta traición no conoce fronteras. El aire en el salón olía a ausencia. Olía a cera de muebles antiguos, a polvo suspendido en los rayos de un sol de otoño que se colaba tímido por los ventanales, y sobre todo, olía a Ricardo. O más bien, a la falta de él. Hacía solo un mes que lo habíamos enterrado, y su presencia seguía impregnando cada rincón de la casa que construimos juntos. Ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Estábamos todos reunidos, sentados en sillas que parecían demasiado rígidas, demasiado formales para el dolor que compartíamos. O que yo creía que compartíamos. Mi hijo Carlos estaba a mi lado. Su mano sobre la mía era un ancla en medio de la tormenta. Pero su mirada estaba perdida, fija en la alfombra persa que Ricardo había traído de uno de sus viajes. A su lado su esposa Sofía, mi nuera. Llevaba un vestido negro impecable, el rostro compuesto en una máscara de aflicción que, por alguna razón, me pareció excesivamente estudiada. Me dedicó una sonrisa triste, tan fugaz que casi dudé de haberla visto. En el otro extremo del sofá, mi hija Laura se mordía el labio, sus ojos enrojecidos delatando las noches en vela. Ella siempre había sido la más transparente, un libro abierto de emociones. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Esperábamos al notario, al hombre que desvelaría la última voluntad de mi marido, el mapa que guiaría nuestras vidas a partir de ahora. Yo no esperaba sorpresas. Ricardo y yo lo habíamos hablado todo 1000 veces. La empresa familiar para los chicos, la casa para mí, y el resto repartido con la justicia que siempre le caracterizó. O eso creía yo. El señor Garrido, el notario, llegó puntual. Era un hombre de pocas palabras y gestos medidos, cuyo rostro parecía tallado en granito. Saludó con una inclinación de cabeza y se sentó en el escritorio de Ricardo, abriendo un maletín de cuero del que extrajo un sobre lacrado. El sonido del papel al romperse fue como un disparo en el silencio sepulcral. Se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y comenzó a leer. Su voz, monótona y carente de emoción, era el vehículo de las palabras que estaban a punto de dinamitar mi mundo. Las primeras cláusulas eran las esperadas. Legados menores para algunos parientes lejanos. Donaciones a las organizaciones benéficas que Ricardo apoyaba. Asentía con la cabeza, sintiendo una punzada de orgullo y amor. Ese era mi Ricardo, generoso hasta en su último adiós. Vi a Carlos relajarse un poco a mi lado, y a Laura soltar un suspiro contenido. Parecía que todo iba a ser un trámite doloroso, pero sencillo. Pero entonces, algo en el tono del notario cambió. Hizo una pausa casi imperceptible, como si tomara aire antes de sumergirse en aguas profundas y turbias. Y la lectura continuó. Las palabras que salieron de su boca empezaron a sonar extrañas, ajenas. Hablaban de acciones, de propiedades, de cuentas bancarias, pero los nombres de los beneficiarios no eran los que yo esperaba. No era mi nombre el que se repetía. Ni siquiera el de mis hijos. Era el de Sofía. Una y otra vez, su nombre resonaba en la habitación como un eco macabro. Un paquete de acciones de la empresa familiar, a nombre de Sofía. El apartamento de la playa, que Ricardo adoraba, para Sofía. Los fondos de inversión que habíamos construido con el esfuerzo de toda una vida, también para Sofía. Se me heló la sangre. Miré a Carlos, buscando una explicación en su rostro, pero solo encontré una confusión tan profunda como la mía. Estaba pálido, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Laura, en cambio, no se quedó callada. «¿Qué es esto?», susurró al principio, pero su voz fue ganando fuerza. «Esto no puede ser. Papá nunca haría esto. Es un error». El señor Garrido ni siquiera levantó la vista del documento. «Estoy leyendo lo que está escrito, señorita», respondió con frialdad profesional. Pero yo sabía que mi hija tenía razón. Ricardo me amaba. Amaba a sus hijos. Podía ser un hombre de negocios implacable, pero con su familia era justo y protector. Aquellas palabras no eran las suyas. Entonces sentí una mirada sobre mí. Levanté la vista y me encontré con los ojos de Sofía. Por un instante, solo un instante, la máscara de viuda afligida se resquebrajó, y vi algo más. Vi un brillo rapaz, un destello de triunfo helado que me recorrió la espalda como un trozo de hielo. Fue tan rápido que volví a dudar de mí misma. ¿Era el dolor el que me hacía ver fantasmas? ¿La pena me estaba volviendo paranoica? Ella bajó la mirada de inmediato, llevándose un pañuelo a los ojos y emitiendo un sollozo ahogado. Pero yo ya lo había visto. Y esa imagen se me quedó grabada a fuego en la memoria. La lectura continuó.
cada frase un martillazo en los cimientos de mi vida. La voz del notario era una letanía fúnebre que despojaba a mis hijos de su legado y a mí de mi seguridad. Todo, absolutamente todo, pasaba a manos de mi nuera. El testamento la nombraba heredera universal, administradora única de un patrimonio construido durante 40 años de matrimonio. Me dejaba a mí, su esposa, con una pensión vitalicia irrisoria, apenas suficiente para vivir con modestia. A mí, que había estado a su lado en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. La mesa quedó en silencio cuando el notario terminó. Un silencio espeso, cargado de incredulidad y rabia contenida. Carlos por fin reaccionó. Se giró hacia su mujer, su voz un murmullo roto. Sofía, ¿tú sabías algo de esto? Ella negó con la cabeza. Las lágrimas ahora sí parecían sinceras, resbalando por sus mejillas. Claro que no, mi amor. Estoy tan sorprendida como vosotros. No entiendo nada. Tu padre debió de tener sus razones. Sus razones. La frase flotó en el aire, venenosa y absurda. ¿Qué razón podría tener Ricardo para desheredar a su propia sangre y dejarlo todo en manos de la mujer de su hijo? Fue Laura la que explotó. Se levantó de un salto, la silla chirriando contra el parqué. ¿Razones? ¿Qué razones? Esto es una estafa. ¿Tú has hecho algo, Sofía? Has manipulado a mi padre. Su dedo acusador temblaba en el aire. Carlos se interpuso entre ellas. Laura, por favor, basta ya. Papá estaba enfermo al final. Quizás no estaba en su sano juicio. La excusa era débil, y todos lo sabíamos. Ricardo había perdido la fuerza física, pero su mente había estado lúcida hasta el último suspiro. Que no estaba en su sano juicio, replicó Laura con una risa amarga. ¿O es que alguien le ayudó a perderlo? ¿Alguien que pasaba horas y horas a solas con él mientras nosotros trabajábamos? La acusación era clara, directa. La habitación se convirtió en un campo de batalla. Las voces se elevaron, las palabras se convirtieron en armas arrojadizas. Yo permanecía sentada, paralizada, viendo cómo la familia que habíamos construido se desmoronaba ante mis ojos. Mi corazón, ya roto por la pérdida, encontró una nueva forma de quebrarse. Sofía lloraba desconsoladamente, o al menos eso aparentaba. Se aferraba al brazo de Carlos, interpretando el papel de víctima a la perfección. No puedo creer que pienses eso de mí, Laura. Después de todo lo que he hecho por esta familia, yo cuidé de vuestro padre hasta el final. Yo estuve ahí. Su voz se quebró en un sollozo dramático. Y en ese momento por primera vez, sentí algo más que dolor. Sentí rabia. Una rabia fría y profunda que nació en las entrañas y me subió por la garganta. Porque yo también estuve ahí. Estuve cada noche, sosteniendo su mano, hablándole de nuestros recuerdos cuando ya casi no podía responder. Estuve cuando los médicos nos dieron la noticia, y estuve cuando dio su último aliento. Y sé, con la certeza absoluta que solo dan 40 años de amor, que Ricardo jamás me habría hecho esto. Jamás nos habría hecho esto. Alguien había movido los hilos en la sombra, aprovechando su vulnerabilidad. Y esa persona estaba ahora en mi salón, llorando lágrimas de cocodrilo. Me levanté, mis piernas temblaban pero mi voz salió firme, cortando la discusión como un cuchillo afilado. Silencio. Todos se callaron y me miraron. Fijé mis ojos en Sofía, ignorando a mis hijos, ignorando al notario. Tú, dije, y la palabra salió cargada de un desprecio que no sabía que albergaba. Tú lo sabías. No sé cómo, pero has conseguido esto. Has traicionado su confianza, y la nuestra. Ella me miró, y esta vez no hubo máscara. Sus ojos, secos de repente, me devolvieron una mirada desafiante, casi insolente. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Suegra, con todo el respeto, el testamento es legal. Firmado ante notario. Quizás Ricardo, al final, vio las cosas con más claridad. Vio quién se preocupaba de verdad por él. La insolencia de sus palabras me dejó sin aire. Estaba admitiéndolo. Se estaba regodeando en su victoria, delante de todos nosotros. Carlos la miró, horrorizado. Sofía, ¿qué estás diciendo? Pero ella ya no le prestaba atención. Su duelo era conmigo. Era una declaración de guerra. La herencia de mi marido no era solo dinero o propiedades, era el arma que ella había elegido para destruirnos. Y acababa de disparar a quemarropa. El mundo se me cayó encima. Estaba sola, despojada y traicionada por la mujer que mi hijo había metido en casa. No había nada que hacer. La ley estaba de su parte. Había perdido. O eso parecía.
Justo cuando el silencio volvía a apoderarse de la estancia, cuando la desesperanza era ya un manto pesado sobre mis hombros, el señor Garrido, que había permanecido como una estatua de piedra durante toda la confrontación, carraspeó. El sonido fue discreto, pero en aquel ambiente cargado, retumbó como un trueno. Todos nos giramos hacia él. Lentamente, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Sus ojos grises se posaron primero en mí, luego en mis hijos, y finalmente, se clavaron en Sofía con una intensidad gélida. Abrió de nuevo su maletín de cuero y con una parsimonia que nos torturaba, extrajo otro sobre, más pequeño y de un color amarillento. No estaba lacrado. Lo dejó sobre la mesa de caoba con un golpe seco. El sonido nos hizo sobresaltar a todos. El documento que acabo de leer, dijo con su voz neutra pero ahora teñida de una gravedad inconfundible, es, en efecto, el último testamento que firmó el señor Ricardo en mi notaría. Es legal y está registrado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras aplastara nuestras últimas esperanzas. Miró a Sofía, cuyo rostro había palidecido visiblemente. Sin embargo, continuó, y su voz bajó un tono, obligándonos a inclinarnos para escuchar, hay algo más. Un último documento, que su difunto marido me entregó en mano, una semana antes de su fallecimiento, en una visita privada y confidencial. Un codicilo. La palabra codicilo quedó suspendida en el aire, cargada de un poder inmenso. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en la más absoluta oscuridad. Vi el rostro de Sofía descomponerse. La confianza se evaporó de sus ojos y fue reemplazada por una incredulidad que rápidamente se tiñó de pánico. Se le cayó la careta. Por un segundo dejó de ser la viuda afligida para convertirse en una jugadora de póker que acaba de ver cómo su rival saca una carta que no esperaba. Una carta que lo cambia todo. El señor Garrido deslizó el sobre amarillento por la mesa hasta que quedó en el centro, a la vista de todos. Era un documento simple, una sola hoja doblada en 3, pero parecía pesar una tonelada. Nadie se atrevía a tocarlo. El notario, con la misma calma exasperante, desdobló el papel. Su textura era frágil, casi quebradiza, y el olor aguardado a secreto llenó mis fosas nasales. Era la letra de Ricardo, un poco temblorosa, sí, fruto de su enfermedad, pero inconfundible. Era su mano, su voluntad, su voz desde la tumba. Procedo a leer el contenido del codicilo, fechado una semana antes del fallecimiento del testador, anunció Garrido, y su voz resonó con la solemnidad de una sentencia. Sofía intentó decir algo, un balbuceo, una protesta, pero Carlos le puso una mano en el brazo, pidiéndole silencio con la mirada. Estábamos todos al borde del abismo, conteniendo la respiración. El notario se aclaró la garganta y leyó. Las palabras de mi marido llenaron la sala, y esta vez sí que eran las suyas. El codicilo era breve, pero demoledor. En él, Ricardo exponía, con una claridad que me heló la sangre, que había sido consciente de la influencia indebida y la presión emocional a la que se había visto sometido en sus últimos meses. No mencionaba a Sofía por su nombre, pero no hacía falta. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido a ella. Describía cómo se sentía aislado y vulnerable, y cómo había firmado el testamento anterior en un momento de debilidad, para comprar una paz que nunca llegó. Pero la verdadera bomba estaba al final. Ricardo no invalidaba el testamento. No, eso habría sido demasiado sencillo. Él era un estratega, incluso en su lecho de muerte. El codicilo establecía una única y crucial condición. Para que Sofía pudiera heredar un solo céntimo del patrimonio, para que pudiera tocar una sola acción de la empresa, debía recibir la aprobación unánime y por escrito de los otros 3 herederos legítimos, yo, su esposa, Carlos, su hijo, y Laura, su hija. Teníamos el poder, nos había devuelto el control. Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía. Eso es imposible, es una locura. Estaba senil, no sabía lo que escribía, vosotros le envenenasteis la mente en contra mía. Se levantó de golpe, señalando a Laura y a mí con un dedo tembloroso. Su rostro, antes pálido, estaba ahora rojo de ira. La actriz había abandonado el escenario. Ahora solo quedaba la furia de la bestia acorralada. Era la prueba viviente de su culpabilidad. Carlos, mi pobre hijo, estaba atrapado en el fuego cruzado. Miraba a su mujer, luego a nosotros, con los ojos desorbitados por la confusión y el dolor. Sofía, cálmate, mamá, por favor. Pero la calma había abandonado esa casa para siempre. Laura se puso en pie, enfrentándose a su cuñada. No estaba senil. Estaba abriendo los ojos. Vio la clase de víbora que había metido en su casa, y ahora nosotros también lo vemos. La discusión estalló, violenta e imparable.
Las acusaciones volaban de un lado a otro. Sofía gritaba que habíamos manipulado a un hombre moribundo, que éramos unos buitres esperando a que muriera para quedarnos con su dinero. Laura le devolvía cada insulto, llamándola ladrona, embustera, traidora. Era una cacofonía de dolor y rabia, el sonido de una familia rompiéndose en 1000 pedazos. Yo solo podía mirar a Carlos, a mi hijo, suplicándole con los ojos que viera la verdad, que despertara de la pesadilla en la que su mujer nos había metido. El señor Garrido, impasible, recogió sus papeles. Mi trabajo aquí ha terminado. Tienen un mes para presentar su decisión por escrito. Si no hay unanimidad, se aplicará el testamento anterior a este último, en el cual ustedes, dijo mirándonos a Laura, a Carlos y a mí, son los herederos universales. Buenos días. Y con esa última frase, nos dejó solos con nuestra guerra. La puerta se cerró tras él, y el eco de sus palabras quedó flotando entre nosotros. Teníamos el poder de decidir. Sofía se derrumbó en el sofá, esta vez con sollozos que parecían genuinos. Sollozos de rabia, de frustración. Carlos corrió a su lado, abrazándola, intentando consolarla. Tranquila, mi amor, encontraremos una solución. Hablaremos, lo arreglaremos. Verlo protegerla después de lo que acabábamos de escuchar fue como una puñalada en el corazón, tan ciego estaba. ¿No veía que cada lágrima de ella era una gota de veneno? Laura no sentía compasión alguna. No hay nada que arreglar, Carlos, ella no va a tocar ni un euro de papá. La decisión está tomada. Su voz era dura como el acero. Pero yo sabía que no era tan simple. La decisión no era solo de Laura y mía. Necesitábamos la firma de Carlos. Y él en ese momento estaba abrazando al enemigo. La condición de Ricardo no era una solución. Era una prueba. Una prueba para mi hijo. Sofía levantó la cabeza del hombro de Carlos, sus ojos hinchados y rojos fijos en Laura. Su voz salió en un susurro cargado de veneno. Tú nunca me has soportado. Siempre has estado celosa de mí, de que tu hermano por fin fuera feliz. Y entonces se giró hacia mí. Y usted siempre me vio como una intrusa. Ricardo lo sabía. Se quejaba de lo sola que se sentía a veces, de que su propia familia no lo entendía. Por eso confió en mí. Aquello fue un golpe bajo, diseñado para herir, para sembrar la duda. Insinuar que Ricardo se sentía solo a mi lado, después de 40 años compartiéndolo todo. Se me revolvió el estómago. ¿Hasta dónde era capaz de llegar? ¿Qué clase de mentiras le había contado mi marido en sus momentos de debilidad? O, peor aún, ¿qué mentiras inventaba ella ahora, usando su nombre en vano? La confianza, esa frágil hebra de cristal, se hizo añicos. La guerra, ya no era por el dinero. Era por la memoria de Ricardo. Sofía estaba intentando robar no solo nuestro futuro sino también nuestro pasado. Reescribiendo la historia a su antojo. Pintándonos como los villanos, y a ella como la salvadora. Era una estrategia brillante y perversa. Y estaba funcionando con Carlos, que nos miraba con una mezcla de reproche y confusión. Laura, incapaz de soportarlo más, salió del salón dando un portazo que hizo temblar los cristales de la vitrina. El silencio que dejó tras de sí era aún más ruidoso que los gritos. Me quedé a solas con mi hijo y la mujer que lo estaba destrozando. Me acerqué a él, mi voz apenas un murmullo. Carlos, hijo, tienes que escucharme. Tu padre nos dejó esta responsabilidad por una razón. Él vio algo. Algo que tú te niegas a ver. Carlos se apartó de mí, sin soltar a Sofía. Mamá, por favor, ahora no, está destrozada, ¿no ves cómo sufre? ¿Y si el codicilo es el error? ¿Y si papá fue presionado por Laura para escribirlo? La idea era tan absurda, tan retorcida, que me quedé sin palabras. Sofía había conseguido darle la vuelta a la tortilla, ahora nosotros éramos los manipuladores. La víctima se había convertido en verdugo a los ojos de su propio hijo. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte. Me encantaría saber qué piensas de los personajes hasta ahora. ¿Estás del lado de Sofía o crees que esconde algo más? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la traición que se avecina os dejará sin aliento. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La casa, que siempre había sido un hogar lleno de vida, se convirtió en un campo de minas. Cada pasillo era una trinchera, cada comida una tregua tensa. Laura se encerró en su habitación, saliendo solo para lo imprescindible, su rostro una máscara de resentimiento. Carlos y Sofía se movían como una unidad, un frente común contra nosotros. Hablaban en susurros, se lanzaban miradas cómplices. Yo me sentía como una extraña en mi propia casa. Intenté hablar con Carlos varias veces, buscar un momento a solas, apelar al niño que crié, al hombre sensato que sabía que era. Pero era inútil.
Había levantado un muro a su alrededor, y ese muro tenía nombre: Sofía. Me escuchaba con paciencia forzada, pero sus ojos estaban vacíos de comprensión. Mamá, entiendo tu dolor, me decía, pero tienes que aceptar que papá tenía una relación especial con Sofía. Quizás vio en ella la capacidad de gestionar el legado mejor que nosotros. Cada palabra era una bofetada. ¿Insinuaba que yo, que había ayudado a Ricardo a construir ese imperio desde la nada, no era capaz? ¿O que Laura, una brillante economista, no lo era? La influencia de Sofía era total, un veneno que se había extendido por sus venas y le había nublado el juicio. Me di cuenta de que razonar con él era imposible. Necesitábamos pruebas. Algo irrefutable que le abriera los ojos de una vez por todas. Fue Laura quien tomó la iniciativa. Una tarde, entró en mi cuarto con una determinación feroz en la mirada. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo esa mujer se ríe de nosotros y manipula a mi hermano. Papá no escribió ese codicilo por un capricho. Si sospechaba algo, tuvo que dejar alguna otra pista. Voy a encontrarla. Y así, mi hija se convirtió en una detective, movida por el amor a su padre y la furia de la traición. Pasó días revisando los papeles del despacho de Ricardo. Extractos bancarios, agendas antiguas, correos electrónicos. Buscaba cualquier cosa que estuviera fuera de lugar, cualquier anomalía que delatara los movimientos de Sofía. Yo la observaba desde la distancia, con el corazón encogido. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar. A veces, la verdad es más dolorosa que la duda. Y entonces, una noche, lo encontró. Laura entró en mi habitación, pálida como un fantasma, sosteniendo un pequeño cuaderno de notas de cuero que Ricardo siempre llevaba consigo. Su diario personal. Mamá, tienes que leer esto, me dijo con la voz quebrada. Me pasó el cuaderno. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo abrí por la página que ella me indicó. Era una de las últimas entradas, escrita apenas 2 semanas antes de morir. La caligrafía era débil, casi ilegible, pero el mensaje era cristalino. Ricardo describía una conversación que había tenido con Sofía. Ella le había presentado unos documentos de inversión para que los firmara, asegurándole que era para proteger el patrimonio de la familia. Él, confiado, los firmó. Pero más tarde, algo le hizo sospechar. Escribió. Su insistencia era extraña. Sus ojos tenían un brillo que no me gustó. Un brillo de codicia. Creo que he cometido un terrible error. Mañana llamaré a Garrido. Debajo, había otra anotación. Del día siguiente. Garrido ha venido. Le he entregado el codicilo. Que Dios me perdone por mi ceguera. Y que mis hijos me perdonen por el monstruo que he dejado entrar en sus vidas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la prueba. La confesión de mi marido, su arrepentimiento. La prueba definitiva de la manipulación de Sofía. Era nuestra salvación. Pero también era la confirmación de la peor de nuestras pesadillas. Tenemos que enseñárselo a Carlos, dije, con una nueva fuerza en mi voz. Ahora no podrá negarlo. Está escrito de puño y letra de su padre. Ahora tendrá que abrir los ojos. Laura asintió, una mezcla de triunfo y tristeza en su rostro. Acordamos hablar con él a la mañana siguiente, los 3 juntos. Teníamos que ser un frente unido. Poner las cartas sobre la mesa y acabar con aquella farsa de una vez por todas. A la mañana siguiente, la tensión en la mesa del desayuno era insoportable. Sofía parecía intuir que algo pasaba. Nos lanzaba miradas recelosas por encima de su taza de café. Carlos, ajeno a todo, leía el periódico. Esperamos a que Sofía se levantara para ir al jardín a atender una llamada. Era el momento. Laura sacó el diario y lo puso sobre la mesa, delante de Carlos. Hermano, tienes que leer esto. Es de papá. Carlos frunció el ceño, extrañado. Cogió el cuaderno y empezó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la seguridad se desvanecía, y era reemplazada por una mueca de horror y de incredulidad. Pasaba las páginas, leía y releía las últimas anotaciones. Su mano empezó a temblar. Levantó la vista, sus ojos fijos en mí, luego en Laura. Estaba destrozado. No, no puede ser, susurró. Él confiaba en ella. Me lo dijo. Te mintió Carlos. O ella te mintió a ti, dijo Laura, su voz suave pero firme. Papá se dio cuenta del error, y trató de arreglarlo. Esto es lo que intentaba decirnos con el codicilo. En ese momento, la puerta del jardín se abrió y Sofía entró de nuevo en la cocina. Se detuvo en seco al ver la escena, el diario de Ricardo en manos de su marido, nuestros rostros solemnes. Supo al instante que había sido descubierta. El pánico se apoderó de sus facciones. Carlos, mi amor, ¿qué es eso?, preguntó, intentando sonar casual, pero su voz la traicionó. Carlos no respondió. Siguió mirándonos a nosotros, con los ojos llenos de lágrimas. Parecía un niño perdido.
Por un instante, creí que lo habíamos recuperado. Creí que el hechizo se había roto. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Hijo, lo siento. Siento que tengas que pasar por esto. Pero es la verdad. Él me miró, y en sus ojos vi una batalla terrible, una lucha entre el amor que sentía por su mujer, y la lealtad a la memoria de su padre. Cerró el diario con un golpe seco. Se levantó lentamente de la silla. Sofía lo miraba, aterrada, esperando el veredicto. Laura y yo contuvimos el aliento. El futuro de nuestra familia se decidía en ese preciso instante, en el silencio de aquella cocina. Carlos caminó hacia Sofía. Ella retrocedió un paso, como si esperara un golpe, una acusación. Pero él no se detuvo frente a ella. Pasó de largo, se dirigió a la chimenea apagada del salón contiguo. Abrió la portezuela de hierro forjado. Nos quedamos petrificados, sin entender qué hacía. Entonces, se giró, nos miró a Laura y a mí, con una frialdad que nunca le había visto, una frialdad que me partió el alma. Y arrojó el diario de su padre a las cenizas. Se acabó, dijo, su voz resonando en la habitación, vacía de toda emoción. No voy a permitir que una libreta escrita por un hombre enfermo destruya a mi familia. Mi familia es Sofía. Y la voy a proteger. Cogió un mechero de la repisa de la chimenea. El clic metálico fue el sonido más terrible que he escuchado en mi vida. Y sin dudarlo prendió fuego a la última voluntad de su padre. A nuestra única prueba, a nuestra última esperanza. La traición no había sido de Sofía. La traición, la verdadera y definitiva, acababa de llegar de la mano de mi propio hijo. Las llamas danzaron en la oscuridad de la chimenea, devorando el cuero y el papel, consumiendo las últimas palabras de mi marido. El olor a quemado se mezcló con el de la traición, creando un perfume nauseabundo que se adhirió a las paredes y a mi alma. El chasquido del fuego era el único sonido en un silencio que pesaba como una losa. Laura soltó un sollozo ahogado, un sonido de pura incredulidad y dolor. Yo no podía llorar. El frío que me recorría era tan intenso que había congelado mis lágrimas. Miré a mi hijo. El Carlos que yo conocía, el niño de ojos nobles que había acunado en mis brazos, el hombre justo que creía haber criado. Ya no estaba allí. En su lugar había un extraño, un hombre con la mandíbula apretada y una mirada de acero. Su mano aún sostenía el mechero, como un verdugo que admira su obra. No nos miraba a nosotras, miraba el fuego, como si en él viera la pira funeraria de su pasado, de su conciencia. Sofía por su parte se acercó a él lentamente, como una serpiente que se desliza hacia su presa. Le rodeó la cintura con sus brazos y apoyó la cabeza en su espalda. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su gesto era de posesión, de victoria. Había ganado. No solo había conseguido el dinero, había conseguido a mi hijo. Lo había arrancado de nosotros, y lo había convertido en su soldado, en su escudo. La mesa quedó en silencio, pero esta vez era el silencio de un campo de batalla después de la masacre. El primer día de nuestra nueva realidad fue el peor. La casa se había transformado. Ya no era mi hogar, era un territorio ocupado. Sofía, envalentonada por el sacrificio de Carlos, empezó a moverse con una autoridad que nunca antes había mostrado. La vi por la mañana dando instrucciones a la asistenta del hogar, la misma mujer que llevaba 20 años con nosotros. Le hablaba de cambiar los muebles de sitio, de descolgar algunos cuadros. Necesitamos un aire nuevo, más fresco, dijo en voz alta, asegurándose de que yo la oyera desde el comedor. Cada una de sus palabras era una agresión. Quería borrar a Ricardo. Quería borrarme a mí. Quería reescribir la historia de esa casa, de esa familia, con su propia caligrafía. Laura se enfrentó a ella en el pasillo. ¿Quién te has creído que eres para cambiar nada aquí?, le espetó, con la voz temblando de rabia. Sofía la miró con una sonrisa condescendiente. Soy la futura dueña de esta casa, querida. ¿O es que ya no te acuerdas del testamento? Solo estoy adelantando el trabajo. Carlos apareció en ese momento, atraído por las voces. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, con un tono de fastidio. Antes de que Laura pudiera responder, Sofía se adelantó, adoptando de nuevo su papel de víctima. Tu hermana me está atacando, cariño. Solo sugería hacer algunos cambios para que la casa no se sintiera tan triste. Y se ha puesto como una fiera. Carlos miró a Laura con dureza. Déjala en paz, ya tenemos suficientes problemas. Se llevó a Sofía del brazo consolándola. Ver esa escena me revolvió las tripas. Mi hijo defendiendo a la usurpadora frente a su propia hermana. Esa noche Laura entró en mi cuarto. Sus ojos ya no estaban rojos de llorar, sino que ardían con una llama fría.
Se acabó, mamá. Se acabó el ser las víctimas. Quemó el diario, pero no puede quemar la verdad. Si papá sospechaba de ella, tuvo que haber más cosas. Movimientos de dinero, llamadas, correos. Algo. Y te juro por la memoria de papá que voy a encontrarlo. Aunque sea lo último que haga. En ese momento vi a mi marido en ella. Vi su tenacidad, su inteligencia, su negativa a rendirse. Y supe que no todo estaba perdido. Tenía una hija por la que luchar. Los días se convirtieron en una guerra fría. Las comidas eran batallas silenciosas, donde los cubiertos sonaban como armas, y las miradas eran más afiladas que los cuchillos. Carlos y Sofía formaban un bloque impenetrable. Apenas nos dirigían la palabra. Laura pasaba las noches encerrada en el despacho de su padre, buceando en el ordenador, revisando cada extracto bancario digital, cada factura, cada correo electrónico archivado. Buscaba una aguja en un pajar, un hilo del que tirar. Yo intenté hablar con Carlos una última vez. Lo esperé en el salón una tarde, cuando volvió del trabajo. Sofía había salido de compras. Era mi única oportunidad. Hijo, tenemos que hablar, le dije, mi voz sonando más frágil de lo que pretendía. Él suspiró, dejando el maletín sobre una silla. ¿De qué, mamá? Creía que todo había quedado claro. Su frialdad era un muro de hielo. No, no está nada claro, insistí acercándome a él. Carlos, mírame, soy tu madre. Te he querido cada segundo de tu vida. ¿De verdad crees que tu hermana y yo querríamos hacerte daño? ¿De verdad crees que nos inventaríamos algo así para... ¿Para qué? Para destruir tu matrimonio. Apelé a su corazón, a la lógica, a cualquier vestigio del hombre que yo conocía. Él evitaba mi mirada. No sé lo que queréis, dijo, su voz tensa, solo sé que Sofía me hace feliz. Y desde que papá murió, lo único que habéis hecho es atacarla, acusarla. ¿No habéis pensado que quizás papá quería recompensarla por cómo le cuidó al final? ¿No habéis pensado que quizás se sentía culpable por cómo la tratabais vosotras? La acusación era tan retorcida, tan injusta, que me quedé sin aire. Era el discurso de Sofía palabra por palabra. Se lo había inyectado directamente en el cerebro. Eso es mentira y lo sabes, respondí, mi voz ahora firme, teñida de rabia. Tu padre nos quería. Y esa mujer, te está manipulando, te está envenenando contra tu propia sangre. ¿No lo ves? Quemar su diario. ¿Qué clase de hombre hace eso, Carlos? ¿En qué te has convertido? El golpe dio en el blanco. Vi un destello de dolor en sus ojos, una grieta en la armadura. Pero duró solo un segundo. Se recompuso, su rostro se endureció de nuevo. Me he convertido en un hombre que protege a su esposa, sentenció. Y si para protegerla tengo que elegir entre ella y vosotras, ya he elegido. Así que dejadla en paz. Aceptad la voluntad de mi padre, firmad el maldito papel y terminemos con esto. Os juro que las cosas se pondrán mucho peor. No era una petición. Era una amenaza. Y en ese momento, supe que lo había perdido. Mi hijo, mi querido Carlos, se había convertido en mi enemigo. Laura no se rendía. Cada noche el resplandor de la pantalla del ordenador iluminaba su rostro concentrado. Yo le llevaba café, me sentaba en silencio a su lado, ofreciéndole un apoyo mudo. Era una tarea titánica. Ricardo era un hombre metódico, pero su vida digital era un laberinto de cuentas, carpetas y archivos. Sofía además había tenido acceso a todo durante meses. Podría haber borrado cualquier rastro. Era como buscar las huellas de un fantasma. Una madrugada, cuando ya estaba a punto de irme a la cama, escuché un grito ahogado desde el despacho. Corrí, con el corazón en un puño. Encontré a Laura de pie, con las manos en la cabeza, mirando fijamente la pantalla. Lo tengo, susurró. Mamá, creo que lo tengo. Me acerqué, mis ojos intentando enfocar las interminables filas de números de un extracto bancario. ¿Qué es? No entiendo nada. Mira, dijo, señalando una línea con el dedo tembloroso. Son los gastos de la tarjeta de crédito personal de papá. La que casi nunca usaba. Hay un cargo recurrente, todos los meses, durante el último año. Una cantidad pequeña, 200 euros, siempre a la misma empresa. Servicios Creativos del Sur, SL. El nombre no me decía nada. ¿Y qué es eso? Eso es lo interesante, continuó Laura, su voz acelerada por la emoción del descubrimiento. No es una empresa de servicios. Acabo de buscarla. Es una sociedad fantasma. Constituida hace poco más de un año, sin actividad conocida, sin página web,
con sede en un edificio de oficinas virtual. Pero lo más importante, es el administrador único, el nombre que figura en el registro mercantil. Hizo una pausa, me miró a los ojos, y supe que lo que iba a decir lo cambiaría todo. El administrador es un abogado llamado Mateo Vega, ¿te suena? Se me heló la sangre. Mateo Vega. Claro que me sonaba, era el exnovio de Sofía. Un tipo con fama de turbio del que ella siempre había renegado, diciendo que había sido el peor error de su vida. Ricardo lo detestaba. Se habían conocido una sola vez, años atrás, y mi marido me dijo que tenía ojos de tiburón. ¿Qué hacía el nombre de ese hombre en los gastos de Ricardo? No tenía ningún sentido, a menos que... Papá le estaba pagando, susurré, y la horrible verdad empezó a tomar forma en mi mente. Le estaba pagando cada mes. ¿Pero por qué? ¿Qué clase de servicio le podía ofrecer ese hombre a mi marido? Laura se sentó, el rostro pálido. No lo sé, mamá, pero huele a chantaje, a kilómetros de distancia. Un chantaje. La palabra resonó en mi cabeza. ¿Qué secreto podía tener Ricardo tan terrible como para pagar por el silencio de alguien como Mateo Vega? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaba Sofía en todo esto? Decidimos mantener el descubrimiento en secreto por el momento. Necesitábamos más información. Contactar con Mateo Vega era demasiado arriesgado. Teníamos que encontrar la conexión, la razón de esos pagos. Pero el destino, o quizás la malicia de Sofía, se nos adelantó. Una tarde, mientras Laura y yo hablábamos en susurros en la cocina sobre el abogado, no nos dimos cuenta de que Sofía estaba en el jardín, justo al lado de la ventana abierta. Lo escuchó todo. Su reacción no fue la que esperábamos, no entró gritando ni negándolo todo. Esperó al momento perfecto. Y ese momento llegó durante la cena. La atmósfera ya era irrespirable. Carlos comía con la mirada fija en su plato. De repente, Sofía dejó los cubiertos con un ruido seco. He estado pensando, dijo con una calma aterradora. Y creo que tenéis razón. Quizás este testamento es demasiado. Quizás deberíamos llegar a un acuerdo. Laura y yo nos miramos, desconcertadas. Aquello era una trampa. No podía ser de otra manera. Carlos levantó la vista, sorprendido. ¿Qué dices, mi amor? Sofía le dedicó una sonrisa dulce, pero sus ojos estaban fijos en mí. Digo que tu madre y tu hermana merecen una parte. Pero para eso, tenemos que ser honestos los unos con los otros. Dejar de buscar fantasmas en el pasado. ¿No creéis? Su voz era pura seda envenenada. ¿A qué te refieres con fantasmas?, preguntó Laura, a la defensiva. Sofía suspiró, como si le doliera tener que decir lo que iba a decir. Me refiero a nombres. Nombres como Mateo Vega, por ejemplo. El corazón me dio un vuelco. Lo sabía. Lo sabía todo. Carlos frunció el ceño. ¿Mateo? ¿Qué tiene que ver tu ex en todo esto? Oh, nada, cariño. Absolutamente nada, dijo Sofía, sin dejar de mirarnos a Laura y a mí. Es solo que tu hermana ha estado investigando. Y creo que es justo que todos sepamos lo que podría encontrar si sigue tirando de ese hilo. Hay secretos familiares que es mejor dejar enterrados. Por el bien de todos. La amenaza era explícita. Estaba usando un secreto de Ricardo, un secreto que ni siquiera conocíamos, para chantajearnos. Laura se levantó de un salto. Eres una miserable. Estás admitiendo que había algo. Que estabas chantajeando a mi padre. Carlos se puso en pie también. Laura, siéntate. Sofía, explícate. ¿De qué demonios estáis hablando? La cocina se convirtió en un polvorín a punto de estallar. Tu mujer es una chantajista, grité, perdiendo el control. Estaba sacándole dinero a tu padre a través de su exnovio. Tenemos las pruebas. Carlos me miró como si estuviera loca. Eso es ridículo. Mi padre odiaba a ese tipo. Exacto, exclamó Laura. Por eso no tiene sentido que le pagara, a menos que tuviera algo contra él. Sofía empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo, perfectamente calculadas. No puedo más, Carlos. No puedo más con estas acusaciones. Yo solo quería protegerte. Se aferró a su brazo, temblando. ¿Protegerle de qué? Insistí, acercándome a ella. ¿De la verdad? ¿Del secreto por el que estaba sangrando a su padre? Y entonces, Carlos, explotó. Su rostro se congestió, o con acento agudo de rabia, y golpeó la mesa con el puño. La vajilla tembló. Basta ya, rugió, con una voz que nunca le había oído. Dejad el pasado en paz. Dejad a mi padre descansar. No tenéis ni idea de lo que podéis desenterrar. Su reacción fue desproporcionada. Era más que la defensa de su mujer. Era pánico. Pánico puro y duro.
En ese instante, lo comprendí. Supe, con una certeza que me heló la piel, que Carlos sabía el secreto. Él sabía por qué su padre pagaba a Mateo Vega. Y el miedo que vi en sus ojos me dijo que era algo terrible. Algo que él también quería mantener oculto a toda costa. La traición de quemar el diario no fue solo un acto de amor ciego por Sofía. Fue un acto de autopreservación. La revelación me dejó sin habla. Laura también lo vio. Nos miramos, y en nuestros ojos se reflejó el mismo horror. El enemigo no era solo Sofía. Era también mi hijo. Estaban juntos en esto, cómplices de un secreto que había atormentado a mi marido en sus últimos días. La guerra acababa de escalar a un nivel que nunca habría imaginado. Ya no luchábamos por dinero, luchábamos contra un pacto oscuro que unía a mi hijo y a mi nuera. Esa noche Laura volvió al ordenador, pero ya no buscaba a ciegas. La reacción de Carlos nos había dado una nueva dirección. Si él estaba implicado, el secreto tenía que estar relacionado con la empresa. La empresa familiar era el mundo de Carlos, el único lugar donde su vida y la de su padre se habían entrelazado de forma tan profunda que un secreto podría ser letal para ambos. Dejó de mirar las cuentas personales de Ricardo y se sumergió en la contabilidad de la empresa de los últimos años. Pasaron horas. El silencio de la casa era total, roto solo por el tecleo furioso de mi hija. Yo estaba a su lado, incapaz de dormir, con el estómago hecho un nudo. Cerca del amanecer Laura se detuvo. Apartó las manos del teclado como si quemara. «No puede ser», murmuró una y otra vez. «No, no, no». «¿Qué has encontrado?», le pregunté, con el miedo atenazándome la garganta. Ella no me respondió. Simplemente, giró la pantalla del portátil hacia mí. No era un extracto bancario. No eran números. Era una carpeta de archivos en un servidor antiguo de la empresa. Una carpeta con un nombre extraño, casi una clave. Proyecto Fénix. Dentro, había un único documento. Un informe de auditoría interna, fechado hacía 2 años. Empecé a leer. El lenguaje era técnico, árido, pero la conclusión era devastadora. El informe detallaba un desfalco. Un agujero de cientos de miles de euros en una de las filiales. Un desvío de fondos sistemático, ingenioso, casi indetectable, que había llevado a esa parte del negocio al borde de la quiebra. Mi corazón latía con fuerza. Ricardo nunca nos había contado nada de esto. Lo había ocultado. Seguí leyendo, buscando el nombre del culpable, esperando encontrar a un director financiero corrupto, a un empleado desleal. Pero el nombre que apareció en el último párrafo del informe, señalado como el único responsable de la gestión y la supervisión de esa filial, el único con acceso y autoridad para realizar esas transferencias, no era un extraño. No era el nombre de Sofía, ni siquiera el de Mateo Vega. El informe que mi marido había encargado y después enterrado en lo más profundo de sus archivos, el secreto por el que probablemente había estado pagando un chantaje, señalaba con una claridad demoledora a una sola persona. El nombre que leí en la pantalla me robó el aliento y destrozó la última pieza intacta de mi corazón. El responsable del desfalco, la razón de la ruina y el chantaje, era mi propio hijo, Carlos. La pantalla del ordenador era una lápida. Y en ella estaba grabado el epitafio de mi familia. El nombre de Carlos, repetido una y otra vez en el informe, no era una acusación. Era una sentencia de muerte. El desfalco, el chantaje, la mentira, todo encajaba. Las piezas del puzzle, manchadas de barro y sangre, formaban por fin una imagen coherente y monstruosa. Mi hijo era un ladrón. Y su padre lo sabía. Laura se derrumbó en la silla, el rostro entre las manos. Sus sollozos eran secos, convulsos, el sonido de un corazón que se rompe por dentro. Yo permanecí de pie, mirando el amanecer que teñía de un rosa pálido el cielo. Un nuevo día. El primero del resto de mi vida. Una vida en la que mi hijo era un extraño, un traidor. La sangre se me había convertido en hielo. Ya no sentía dolor, solo un vacío inmenso, una calma terrible. La calma que precede a la destrucción total. Ricardo no había pagado a Mateo Vega para comprar su silencio. Había pagado para proteger a Carlos. Para evitar que el escándalo destruyera la empresa, el apellido, el futuro de todos. Había sacrificado su tranquilidad, y probablemente su dinero, para tapar el crimen de su propio hijo. Y Sofía, ella lo había descubierto. Había encontrado la palanca, la debilidad perfecta, y la había usado para su propio beneficio. Chantajeó a Ricardo no con su secreto, sino con el de Carlos. Le obligó a cambiar el testamento bajo la amenaza de revelarlo todo. El codicilo no era un arma contra Sofía. Era una llamada de auxilio.
Una última y desesperada jugada de mi marido para pasarnos el testigo, para darnos la oportunidad de descubrir la verdad que él no se atrevía a confesar. Y Carlos. Carlos había quemado el diario de su padre no solo para proteger a su mujer, sino para protegerse a sí mismo. Para enterrar su propio crimen bajo las cenizas de la memoria de su padre. Todo tenía sentido. Un sentido nauseabundo y cruel. Tenemos que enfrentarnos a él, dije, mi voz saliendo de mis labios como un susurro ronco. Laura levantó la cabeza, sus ojos hinchados y perdidos. ¿Para qué, mamá? ¿Para qué sirve? Ha ganado. Si lo exponemos nos hundimos con él. La empresa se irá a la quiebra. Lo perderemos todo. Tenía razón. Era un jaque mate perfecto. Sofía nos tenía atrapados. Podía quedarse con la herencia porque sabía que nunca nos atreveríamos a usar la única prueba que teníamos contra ella, porque esa prueba aniquilaría a Carlos. No, respondí, y una fuerza que no sabía que poseía empezó a nacer de mis entrañas. No lo perderemos todo, perderemos el dinero, perderemos la casa, pero no voy a perder mi dignidad. No voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que una ladrona y un cobarde se salieron con la suya. Tu padre no se merecía esto. Y nosotras tampoco. Me acerqué a ella y le puse las manos en los hombros. Vamos a enfrentarnos a él. No por la herencia, sino por la verdad. Esa mañana no hubo desayuno. Esperamos en el salón, el informe de la auditoría guardado en una carpeta sobre la mesa de centro. Parecía un objeto inofensivo, pero yo sabía que era una bomba. Cuando Carlos y Sofía bajaron, vestidos para salir, se detuvieron en seco al vernos. Nuestras caras debían de ser el reflejo del infierno. ¿Ocurre algo?, preguntó Carlos, con un nerviosismo mal disimulado. Laura se levantó. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Sí, ocurre algo. Siéntate, Carlos. Tenemos que hablar. Sofía intentó intervenir. Tenemos prisa si no os importa. Tú también, Sofía. La cortó Laura con una voz de acero. Sobre todo tú. Se sentaron en el sofá de enfrente. La tensión era tan densa que el aire vibraba. No hubo rodeos. Puse la carpeta sobre la mesa y la deslicé hacia ellos. Proyecto Fénix, dije, pronunciando las palabras como si fueran veneno. Vi el color abandonar el rostro de mi hijo. Miró la carpeta como si fuera una serpiente a punto de morderle. Sofía frunció el ceño, intentando descifrar la situación, pero el pánico en los ojos de Carlos la delató. Supo que el juego había terminado. Carlos no abrió la carpeta. No necesitaba hacerlo. Sabía perfectamente lo que contenía. Levantó la vista, sus ojos suplicantes fijos en los míos. Mamá, yo. No pudo continuar. Se rompió. Se cubrió la cara con las manos y un sollozo desgarrador, el sollozo de un hombre acorralado por sus propios demonios, llenó la habitación. Fue un sonido que me partió el alma en dos. Sofía reaccionó al instante, pero no para consolarlo. Se puso en pie de un salto, su rostro transformado por la rabia. No digas nada, Carlos, es una trampa. Se giró hacia nosotras, sus ojos lanzando chispas. ¿Qué es esto? ¿Otro documento falso? ¿Otra invención de una vieja amargada y una hija celosa? No tenéis nada. Su arrogancia era su último escudo, pero ya estaba lleno de grietas. Tenemos la verdad, dijo Laura con una tranquilidad pasmosa. Tenemos el informe de la auditoría que papá encargó hace 2 años. Tenemos el rastro del dinero. Tenemos el motivo del chantaje. Y te tenemos a ti, Sofía, como la autora intelectual de toda esta miseria. Usaste el error de mi hermano para torturar a mi padre y robarle su legado. Eres un monstruo. La confesión de Carlos llegó entre lágrimas y balbuceos. Contó cómo había hecho unas malas inversiones personales. Cómo se había endeudado hasta el cuello. Pensó que podría coger prestado dinero de la filial, que nadie se daría cuenta, que lo devolvería en unos meses. Pero el agujero se hizo cada vez más grande, imposible de tapar. Ricardo lo descubrió durante una auditoría rutinaria. Se enfrentó a él, destrozado, decepcionado. Pero en lugar de denunciarlo, decidió protegerlo. Lo apartó de la gestión de esa filial y empezó a cubrir el desfalco con su propio dinero, en secreto, para salvar el nombre de la familia. Y entonces, Sofía encontró los papeles. Vio la oportunidad. Y con la ayuda de su exnovio, el abogado Mateo Vega, montaron la trampa perfecta. Le dieron a elegir a Ricardo, o cambiaba el testamento a favor de ella, o filtrarían el informe a la prensa y a los accionistas. Carlos iría a la cárcel y la empresa se hundiría. Mi marido, enfermo y desesperado por proteger a su hijo, cedió.
Mientras escuchaba la historia, el último resquicio de amor maternal que sentía por Carlos, se convirtió en una mezcla de lástima y desprecio. No era un villano. Era algo peor, un débil. Un hombre que había permitido que su cobardía destruyera a todos los que le querían. Había dejado que su padre cargara con su culpa hasta la tumba. Y había permitido que su mujer nos declarara la guerra. Sofía, al ver que todo estaba perdido, dejó caer su máscara por última vez. Una sonrisa torcida y llena de odio se dibujó en sus labios. «Así que lo sabéis todo». «¿Y qué?», espetó, desafiante. «Adelante. Hacedlo público. Enviad a vuestro querido hijo y hermano a la cárcel. Destruid el imperio que tanto os enorgullece. A mí me da igual. Yo no tengo nada que perder. Pero vosotros lo perderéis todo. El testamento es legal. El plazo para impugnarlo ha pasado. La herencia es mía. Y aunque me la arrebatéis, me aseguraré de que no quede más que cenizas para repartir». Tenía razón. Su victoria era pírrica, pero era una victoria. Podíamos destruirla, pero el precio era nuestra propia aniquilación. La mesa quedó en silencio. Un silencio sepulcral donde se pesaba el valor de la justicia contra el instinto de supervivencia. Carlos lloraba en silencio. Laura me miraba, esperando mi decisión. Y Sofía sonreía, saboreando su venganza. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el jardín que Ricardo y yo habíamos plantado juntos, árbol a árbol. Vi los columpios donde mis hijos habían reído de pequeños. Vi los 40 años de mi vida, de mi amor, de mis sacrificios, a punto de ser reducidos a escombros por la codicia y la debilidad. Y entonces, tomé una decisión. No como una madre, ni como una viuda, sino como la mujer que había sobrevivido a la peor de las traiciones. Me giré y miré a Sofía. «Te equivocas», le dije, mi voz tranquila pero firme. «Tú sí que tienes algo que perder. Tienes el dinero. Y te lo vas a quedar». Todos me miraron, estupefactos. Laura abrió la boca para protestar, pero la hice callar con un gesto. «Firmaremos los papeles. Aceptaremos el codicilo. Te daremos la aprobación que necesitas. La herencia será toda tuya, cada céntimo, cada propiedad, cada acción». La sonrisa de Sofía se ensanchó, triunfante. No entendía nada. Carlos me miró, una chispa de esperanza en sus ojos anegados en lágrimas. «¿De verdad, mamá?», asentí. «Sí. Pero con una condición». Me acerqué a él, ignorando a Sofía. Lo miré a los ojos, buscando al niño que una vez fue. «Te irás de esta casa hoy mismo. Dejarás a esta mujer. Y dedicarás el resto de tu vida a devolver hasta el último euro que robaste, aunque tengas que trabajar de barrendero. No quiero tu dinero. Quiero tu arrepentimiento. Quiero que intentes, solo que intentes volver a ser el hombre que tu padre creyó que eras». Luego, me volví hacia Sofía, cuya sonrisa se había congelado. «Y tú», le dije, «disfrutarás de tu fortuna. Pero la disfrutarás sola. Porque a partir de este momento, para esta familia estás muerta. Nunca volverás a ver a Carlos. Nunca volverás a pisar esta casa una vez que sea tuya, porque la venderemos. Te quedarás con el dinero, sí. Pero vivirás sabiendo que todos conocemos la alimaña que eres. Vivirás con tu victoria vacía, en tu palacio de soledad. Esa es tu condena». Se hizo un silencio absoluto. La propuesta era inesperada, brutal en su simplicidad. Les daba a todos lo que creían querer, pero les quitaba lo que de verdad importaba. A Sofía, el placer de la humillación. A Carlos, la excusa para seguir escondiéndose. A nosotras, la carga de la venganza. Era un nuevo comienzo, doloroso y terrible, pero un comienzo al fin y al cabo. Carlos, sin dudarlo un segundo, asintió con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. «Lo haré, mamá, te lo juro, lo haré». Se levantó, miró a Sofía con una mezcla de asco y liberación, y sin decir una palabra, subió las escaleras para hacer su maleta. Sofía intentó detenerlo, gritarle, pero su voz se quebró. Se quedó sola en medio del salón, rodeada de los muebles que pronto serían suyos, más aislada y derrotada que nunca. Había ganado la guerra, pero había perdido el mundo. Han pasado 2 años desde aquel día. Tal como prometí, firmamos los papeles. Sofía heredó todo. Vendió la empresa a un fondo de inversión por una fracción de su valor real. Su gestión fue un desastre. Vendió la casa, nuestro hogar, a unos desconocidos. Vive en otro país, rodeada de lujos, pero las pocas noticias que nos llegan hablan de una mujer solitaria y amargada. El dinero no puede comprar una conciencia limpia. Laura y yo empezamos de nuevo.
Con lo poco que nos quedaba, compramos un pequeño apartamento en la costa. Nuestra relación, forjada en el fuego de la traición, es más fuerte que nunca. Hemos encontrado una paz que el dinero nunca nos dio. Una paz basada en la lealtad y el amor incondicional. ¿Y Carlos? Cumplió su palabra. Trabaja en una pequeña empresa en el sur, con un sueldo modesto. Cada mes, nos envía una parte para un fondo que creamos, un fondo simbólico para restituir el daño que hizo. Hablamos de vez en cuando. Nuestras conversaciones son torpes, llenas de silencios y de cosas que nunca podrán decirse. No sé si algún día podré perdonarlo del todo, pero he aprendido a ver al hombre que intenta renacer de sus cenizas, y eso es suficiente. La herencia de mi marido no fue una maldición. Fue una lección. Una lección brutal sobre la fragilidad de la confianza y el poder corrosivo de los secretos. El dinero va y viene, las casas se venden, las empresas se desvanecen. Pero la traición deja una cicatriz que nunca desaparece del todo. Te enseña a mirar a las personas a los ojos y ver más allá de sus palabras. Te enseña que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en la lealtad de aquellos que se quedan a tu lado cuando el mundo se derrumba. Y te enseña que, a veces, la mayor victoria no es ganar la batalla, sino saber cuándo retirarse para salvar lo que queda de tu alma. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de la familia y el precio de la confianza, déjame un comentario. Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y si no quieres perderte más historias que te llegarán al corazón y te harán pensar, suscríbete al canal. Porque al final del día, todos tenemos una historia de traición que contar, o que escuchar. Gracias por acompañarme hasta el final.